Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos al curso de Derecho Romano. Vamos a seguir con el desarrollo del mismo. Hemos estado estudiando ya nuestra última unidad. En la última clase tratamos el tema de los contratos. Estuvimos hablando sobre cómo se pueden clasificar los contratos y hoy vamos a continuar. La última clasificación que vimos es la de contratos reales y vimos contratos reales y contratos consensuales y estábamos ya en el tema de los contratos consensuales. ¿Alguna duda, alguna inquietud, algún comentario? Bien, entonces hablemos ya de la clasificación de los contratos. Pues hablábamos de que los contratos consensuales, aquellos en donde lo que interesa es el consentimiento para que se perfeccionen, pueden clasificarse en intuito rei e intuito personae. De los intuito rei habíamos hablado ya de la compraventa y nos queda pendiente el locatio conductio. El locatio conductio. El locatio conductio es un contrato que se establece entre el locator y el conductor. Locator y conductor. El nombre locatio conductio se nos puede volver bastante complejo, ¿verdad? Pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a relacionar esto con un contrato que existe actualmente, que es el mismo, ¿verdad? Pero vamos a hacer referencia al de ahora para que sea fácil de comprender. Digamos que el locatio conductio es el contrato que hoy llamaríamos nosotros contrato de arrendamiento. Ese contrato de arrendamiento que hoy conocemos es en el que en aquella época se conoció como el locatio conductio. Y el locatio conductio entonces implica una relación entre el locator y el conductor, en donde el locator es el propietario, ¿ya? Locator es el propietario, es el dueño del lugar, del espacio, de la cosa. Mientras que el conductor es el que va a recibir la cosa. Pero obviamente va a tener que pagar por ella. Este contrato locatio conductio va a tener 4 modalidades. Veamos cuáles son esas modalidades. La primera, locatio conductio rerum. Locatio conductio rerum. El locatio conductio rerum es un contrato en donde el locator entrega al conductor una cosa por la cual va a tener que pagar, porque es como la renta que dijimos antes, ¿verdad? Entonces, el locator entrega una cosa al conductor y el conductor recibe esa cosa y va a poder usarla y tendrá que pagar por usarla. Pagará periódicamente una renta o un monto que lo recibirá el locator. El conductor llega a un momento en el cual tiene que devolver esa cosa, porque es un contrato de renta, ¿verdad? No es una compraventa, es un contrato de renta. Entonces el locator entrega al conductor una cosa, el conductor recibe la cosa, la utiliza, paga por utilizarla y luego pues tendrá que devolverla también. Ese es el locatio conductio rerum. Ahora, la clave aquí está en qué cosa es la que se puede entregar en el locatio conductio rerum. Tiene que ser una cosa que yo voy a poder usar y luego tendré que devolver. Yo voy a pagar por usar. Recibo una cosa, pago por usarla, la uso y luego la devuelvo. Entonces, tiene que ser una cosa que cuando yo la esté utilizando va a conservarse para que luego pueda devolverla. Eso quiere decir que se trata de cosas no consumibles. Son cosas duraderas, son cosas no consumibles, porque tengo que devolverlas. Ahora, insisto, en el locatio conductio rerum tendré que pagar por hacer uso de esa cosa. Y aquí entonces planteamos una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre el locatio conductio rerum y el contrato de comodato? La diferencia es el servicio en el comodato y aquí es cosa. No, no, no. La diferencia sería que en el comodato no se paga nada por ello y en cambio pero sí se debe devolver en el comodato. En cambio en el locatio
conductio rerum se debe pagar por utilizar esa cosa y devolver esa misma cosa. Muy bien, así es. Esa es exactamente la diferencia que hay entre el locatio conductio rerum y el de comodato. El de comodato es un contrato gratuito. El locatio conductio rerum es un contrato oneroso, porque hay que pagar por ese uso. En el comodato yo recibo, uso y devuelvo. En el locatio conductio rerum yo recibo, pago, uso y devuelvo. Ese pago que hay que hacer es la diferencia. Muy bien. Vamos ahora con una segunda modalidad de locatio conductio. Es el de aparcería. Otra vez es un conductor y es un locator. El locator va a entregar al conductor. Otra vez es una cosa, pero la clave aquí está en qué cosa es la que está entregando. Resulta que la cosa en este caso tiene que ser un bien inmueble rústico. Y si es un bien inmueble rústico, nos estamos refiriendo a que probablemente sea un bien que esté en la provincia, ¿verdad? En el área rural. Entonces, eso es lo que se va a entregar en el locatio conductio de aparcería. El contrato de aparcería entonces viene a ser algo así como que yo voy y voy a recibir un predio para poder dedicarlo a la agricultura, pero por haber recibido ese predio y poder utilizarlo, poder aprovechar sus frutos, pues tendré que pagar una renta, ¿verdad? Entonces, ese es el contrato de aparcería. Nos damos cuenta, el contrato de aparcería entonces también bajo ese esquema es un contrato oneroso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay que pagar por él. Muy bien, entonces ese es el segundo en la modalidad locatio conductio. El tercero de locatio conductio es locatio conductio operarum. Locatio conductio operarum. ¿Qué pasa en el locatio conductio operarum? Aquí lo que va a ocurrir es que el locator va a contratar al conductor, pero aquí lo que implica es que prácticamente lo contratamos para que realice una actividad. O sea, lo contratamos para que haga una actividad y va a hacer esa actividad bajo la dirección de quien lo ha contratado. Es decir, quien le va a decir qué y cómo hacer es quien lo ha contratado. Él solo va a hacer, pero quien le dice qué, cómo, cuándo, es el que lo ha contratado. Eh, por eso decimos que existe una dependencia ahí, una dirección técnica. Pero por el otro lado, también hay una dependencia económica. ¿Por qué? Porque va a tener que recibir un salario, va a tener que recibir un monto, va a tener que recibir una paga. Este locatio conductio operarum diríamos que se parece mucho a lo que hoy nosotros llamamos contrato de trabajo. El contrato de trabajo de nosotros sería su origen, el locatio conductio operarum. Ahí se contrata a una persona para que realice una actividad bajo la dirección técnica y la dependencia económica de quien lo ha contratado. Ese es el locatio conductio operarum. Es el que representa el origen del contrato de trabajo que ahora nosotros conocemos. Se dan cuenta que ahí lo que se contrata es a alguien para que realice una actividad, ¿ya? Para que realice actividades. Es la actividad del objeto propiamente del contrato. Bien, Licenciado, diga. disculpe, aquí en esta es el locatio el que contrata al conductio. Así es, De- así es. Muy bien. Ahora hablamos del cuarto. El cuarto es el locatio conductio operis. Locatio conductio operis. Aquí, ¿qué es lo que va a ocurrir? Se dan cuenta, arriba era operarum y abajo es operis. Operis es la obra. Operarum es la operación. Digamos que en el de arriba contrato las actividades que me van a permitir lograr algo. ¿Qué es ese algo? La obra. Entonces, en el operarum contraté la actividad. Ahora, en el operis no contrato la actividad, contrato la obra.
Podríamos hacer semejanza con lo que hoy es el contrato de obra. Lo que hoy es el contrato de obra encuentra su expresión en el locatio conductio operis. ¿Qué pasa en un contrato de obra? Es lo que hace normalmente el Estado, por ejemplo. Viene el Estado y dice, ay, necesitamos construir un puente. ¿Qué hacemos? Pues contratemos a una empresa para que construya el puente. Cuando el Estado contrata a la empresa, quiere decir que el Estado lo que está esperando es que le entreguen el puente. El Estado no está supervisando el trabajo que hacen los que están llegando a la construcción. El Estado no está velando porque cumplan con los horarios. El Estado no está velando de que los trabajadores no se distraigan usando su celular. No, el Estado dijo, te contrato para que me entregues un puente. Y cuando tengas el puente terminado, me llamas para que yo pueda recibirlo. Aquí lo que importa es el puente. Arriba no era el puente, arriba era las actividades que podrían dar lugar al puente. En el operarum se contrata la actividad, mientras que en el operis se contrata lo que resulta de la actividad, la obra propiamente. Entonces, el locatio conductio operis lo que implica es otra vez una relación entre el locutor o el locator y el conductor, y lo que se anda buscando es prácticamente la obra. El objeto del contrato es la obra, mientras que en el operarum el objeto del contrato es la actividad. En uno contrato para que realicen actividades, locatio conductio operarum, y en el otro contrato la obra, locatio conductio operis. Que si bien el ejemplo era del Estado, no quiere decir que solo el Estado puede contratar una obra. Cualquiera de nosotros podría venir y decir, yo voy a contratar a alguien para que me construya una casa. Entonces, cuando yo contrato a alguien para que me construya una casa, lo que yo espero es que me entregue la casa. Cuando me entregue la casa es que voy a llegar yo a revisar que las cosas estén como esperaba. Pero no voy a estar revisando o supervisando el trabajo de cada uno de los albañiles, el tiempo en que llegan, los tiempos de comida, que ya se le terminó el cemento, voy a irles a comprar cemento. No, eso no, ¿ya? Porque yo no soy el que está no soy el que lleva la dirección técnica, yo no soy el que lleva o que tienes de alguna manera bajo dependencia económica a esas personas, no. Ahí lo que hago es contratar la obra. Ese es el locatio conductio operis. ¿Alguna duda? Licenciado, disculpe, ¿podría ser que, como ahora en la actualidad, muchas personas contratan servicios de una empresa para que pongan ese servicio de limpieza? ¿Caería dentro de este locatio conductio pedis? No, en el operis es la obra, ¿ya? La obra. Entonces, como dábamos el ejemplo, ¿qué es lo que queremos que nos entreguen? Un puente. O sea, ¿qué es lo que usted quiere recibir? Lo que usted quiere recibir es un bien, ¿ya? No un servicio, es un bien. Es un bien el que andamos buscando recibir. Entonces, yo contrato a unas personas o contrato a alguien para que me entregue una silla o para que me entregue una mesa. Entonces, ahí lo que yo estoy contratando es la obra. Yo voy con el carpintero y le digo, mire, lo que yo quiero es que usted me haga una puerta de madera, una puerta de, de cedro, una puerta de cedro quiero que me haga para la casa. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Pues yo solo lo contraté para que él me haga la puerta. La puerta es la que me va a entregar. No estoy preocupado por los tiempos, por los materiales, por los momentos del proceso. No, a mí lo que me importa es la puerta, o sea, la obra, la operis, que es la obra propiamente. Entonces, cuando él me entrega la obra, pues entonces estamos con el contrato. Ahí lo que importa es la obra, no el servicio, no la actividad. La actividad tiene que ver con el conductio operarum. De acuerdo, gracias. Para servirle. Licenciado, disculpe solo para ver si comprendí bien el locatio conductio rerum y el de aparcería sería el conductio quien paga el locatio. En cambio, en los otros dos sería el locatio el que paga el conductio, ¿verdad? Muy bien,
Así es. Gracias. Bueno, estos son los intuito rei, los contratos en donde lo que importa es la cosa que se puede recibir. Bueno, pues ahora hablamos de los intuito persone. Ahí lo que importa es la persona a la que voy a contratar. Y en estos, pues tenemos dos ejemplos dentro del derecho romano. Uno es el contrato de mandato. En el contrato de mandato va a haber una relación otra vez entre dos, el mandante y el mandatario. Mandante y mandatario. El mandante contrata a una persona para que lo represente en un acto, en un evento, para que actúe en nombre de él, ¿ya? Y el mandatario lo que tiene es la obligación de actuar conforme a lo que le haya dicho el mandante. El contrato de mandato, entonces, decimos que es un contrato sinalagmático. Es un contrato sinalagmático imperfecto, porque yo contrato al mandatario para que me represente, para que actúe en mi nombre. Ahora, lo que haga el mandatario puede acarrearme obligaciones y yo tendré que responder por esas obligaciones. Entonces es un contrato sinalagmático imperfecto. Mis obligaciones surgen posteriormente a los actos o a las representaciones o a las intervenciones que tiene el mandatario. Entonces es un contrato sinalagmático imperfecto. Por ejemplo, la legislación de Guatemala permite celebrar el matrimonio mediante mandato. Imaginémonos que el novio está en los Estados Unidos, la novia está en Guatemala, el novio por cualquier razón no puede viajar a Guatemala y entonces dice, pues me voy a casar, pero como no puedo viajar, lo voy a hacer a través de un mandatario. Entonces contrata a un mandatario, el novio es el mandante y el que va a llegar a la boda es el mandatario. Entonces, imagínense la ceremonia, ¿verdad? Va a ser bastante curiosa porque va a estar la novia ahí y en lugar del novio va a estar el mandatario. Imagínense que fuera parte de la ceremonia eso que sale en las novelas o en las películas donde dicen, puede besar a la novia, ¿verdad? Entonces sería el mandatario, pero diría el mandatario, sí, pero lo estoy haciendo en representación de aquel, no soy yo el que está besando, es aquel. Bueno, pero aquí lo interesante es la figura del mandato, ¿verdad? Donde existe un mandante que está en los Estados Unidos, un mandatario que es el que está actuando en nombre de aquel acá en Guatemala. Y ahí cuando nacen las obligaciones para el que está en los Estados Unidos, las obligaciones nacen en el momento que aquel firma el consentimiento del matrimonio, porque entonces ya deja de estar soltero y pasa a un estado civil de casado. Consecuentemente, va a contraer las obligaciones que corresponden por ser cónyuge, ¿verdad? En ese contexto es que vemos cómo las obligaciones del mandante son posteriores a las actuaciones de los mandatarios y por eso es que es un contrato sinalagmático imperfecto. Bien, otro ejemplo de contrato intuito persone es el contrato de sociedad. El contrato de sociedad se podía celebrar allá en Roma también y el contrato de sociedad lo que implica es que hay por lo menos dos personas, ¿verdad? Pueden ser más, pero por lo menos dos personas que van a decidir crear una sociedad. A las personas que celebran el contrato, acá se les conoce como socios. Los socios son los que celebran el contrato de sociedad. Ahora, para que uno pueda ser socio, para que uno pueda celebrar ese contrato, tiene que hacer un aporte. ¿En qué puede consistir el aporte? El aporte puede consistir en especie, ¿ya? Puede consistir en especie. Y cuando hablamos de que puede consistir en especie, estamos diciendo que pueden ser cosas. Y esas cosas pueden ser dinero, puede ser maquinaria, puede ser herramientas, puede ser materias primas, no importa. Entonces, algo que se puede aportar son cosas, son bienes. Es decir, existe un aporte en especie. Pero, ¿qué más se puede aportar además de bienes? Además de bienes, pues se puede aportar trabajo, operar un trabajo se puede aportar. Entonces, puede ser que haya alguien que va a celebrar un contrato y de repente no va a aportar bienes, pero puede aportar su capacidad de trabajar. Entonces, eso puede ocurrir. Se puede aportar
Entonces decimos, se puede aportar bienes, se puede aportar trabajo. Si se aporta bienes, se cree que es entonces una, una prestación de carácter rerum, ¿verdad? Porque es lo que vimos arriba de los bienes. Y si es trabajo, es operarum. Entonces puede ser rerum, puede ser operarum, o puede ser que a alguien venga y aporte bienes, pero también aporte trabajo, y entonces sería un aporte mixto. Las prestaciones pueden ser rerum, operarum o mixtas entonces. Ahora, ¿cuál puede ser la finalidad? O sea, ¿cuál es el objeto? Primero hablemos de la finalidad. ¿Cuál es la finalidad de esta sociedad? La finalidad de esta sociedad allá en Roma podía ser lucrativa o no lucrativa. Lucrativa quiere decir que anda buscando beneficios, ¿verdad? Y no lucrativa no anda buscándose beneficios para los socios. Bueno, las sociedades podían tener una finalidad lucrativa o no lucrativa. Ahora, hablando del objeto, ¿cuál puede ser el objeto? O sea, ¿cuál es la razón de ser de conformar una sociedad? ¿Con qué motivación? ¿Qué es lo que andan buscando? ¿Qué objeto es lo que van a hacer? Pues el objeto de la sociedad podía ser tres. El primero podía ser una actividad minera. Podía ser una actividad de explotación de salinas, o sea, de sal, de producir sal, de salinas. O podía ser la de cobrar impuestos. Tres son las finalidades, perdón, los objetos de los contratos de sociedad pueden ser tres. ¿Cuáles son los objetos? Los objetos pueden ser minería, salinas o cobro de impuestos. En el cobro de impuestos, podríamos decir, ¿y cómo puede crearse una sociedad para cobrar impuestos? ¿No es el Estado al que le corresponde cobrar impuestos? Claro, al Estado le corresponde. Ahora, estas sociedades lo que ocurría es que se organizaban para que el Estado las contratara. Y el Estado entonces contrataba a estas sociedades para que ellas fueran las encargadas de cobrar los impuestos. Así es como funcionaba en esa época la sociedad. Bien, estos son los contratos nominados que hemos estudiado. Los últimos han sido los consensuales y ahí hemos tratado los intuito rei y los intuito persona. ¿Se dan cuenta? En los intuito persona, definitivamente, las características de la persona con la que vamos a contratar son claves. El caso del mandatario, yo voy a contratar a alguien para que actúe en mi nombre, tiene que ser alguien de confianza. El caso de la sociedad, yo me voy a integrar para crear una sociedad a otras personas y yo debo de confiar en las calidades de ellos. Es importante la calidad de la persona en estos contratos, por eso son intuito persone. En los otros no, lo que importaba era la cosa, ¿verdad? Y son los intuito rei. Bueno, ahora vamos a orientar nuestra atención a los innominados. Y tenemos acá las clasificaciones que hemos estudiado. Hemos estado tratando los nominados y hoy vamos a abordar los innominados. Los innominados, como recuerdan ustedes, significa que los nombres de esos contratos no aparecen dentro del ordenamiento jurídico romano. No están en el ius, ni en el ius civile, ni en el ius honorarium, no están en el corpus juris civile. Son innominados, sus nombres no figuran. Eso no quiere decir que no tengan nombres. Los contratos pueden tener nombres. La clave no está en que si tiene nombre o no tiene nombre el contrato. El contrato puede tener nombre. El asunto está en que si en el ordenamiento jurídico aparece el nombre de ese contrato. Entonces, los que aparecen en el ius civile, en el ius honorarium o el corpus juris civile, son nominados. Los nombres que no aparecen ahí son los innominados. Entonces, si son innominados, sus nombres no aparecen, pero por lo menos se dijeron qué características tienen, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las características? Estas cuatro que tenemos acá, ¿ya? Dijeron, hay contratos cuyos nombres no hemos puesto en el derecho, pero ¿qué pueden ser de estas cuatro características? ¿Y cuáles son esas cuatro características? Pues hay algunos que son do ut des. ¿Y qué significa do ut des? Do ut des es doy para que des, ¿ya? Doy para que des, do ut des, doy para que des.
Muy bien. Contratos que son de este tipo, que una persona da para que la otra dé. Doy para que dé. Muy bien. Ahí vamos a colocar todos los contratos que tengan esas características de dar para que den, que pueden ser contratos que tengan nombre, pueden ser contratos que no tengan nombre, eso no importa. Lo que importa aquí es la naturaleza de las obligaciones, ¿verdad? Doy para que des. El ejemplo de un contrato doy para que des es el contrato de permuta. El contrato de permuta es un contrato doy para que des. Por ejemplo, podría ser que yo tuviera un ciento de naranjas y diga, a la gran tanta naranja que tengo, pero yo no me las puedo comer todas. Seguramente se me van a descomponer. Mejor las voy a usar de otra manera. Veo que mi vecino también tiene, pero él lo que tiene son limones. Y entonces digo, ya sé qué voy a hacer. Le voy a dar 50 naranjas a mi vecino y le voy a decir que me regale 50 limones. Yo le doy 50 naranjas, él me da 50 limones. Eso que estamos haciendo ahí es un contrato do-ut-des. Doy 50 naranjas para que me den 50 limones. Doy para que des. Do-ut-des. Ese contrato es el contrato de permuta. Insisto que aquí lo que hay que entregar son cosas, ¿verdad? Yo doy cosas para recibir cosas. Doy cosas, cosas que no pueden ser dinero, ¿ya? No pueden ser dinero. Porque ¿cómo se llamaría el contrato si yo le doy 50 naranjas al vecino y él me da 20 quetzales? ¿Compra-venta? Compra-venta. Compra-venta, ¿ya? Si yo uso el dinero, es compra-venta. Si él me va a pagar con otra cosa que no sea dinero, entonces ya no se llama compraventa, se llama permuta. El contrato de permuta implica un intercambio también, pero lo que se están intercambiando son cosas distintas a dinero. No participa el dinero ahí. Si estuviera presente el dinero en una de las dos partes, eso va a llamarse contrato de permuta y entonces se vuelve un contrato nominado de los tipos re, en donde lo que hemos hecho es llamarlo compra-venta, ¿verdad? Muy bien. Contratos del segundo tipo, do ut facis, do ut facis, do hago, perdón, doy, do doy, ut facis, para que hagas, doy para que hagas, doy para que hagas. Los contratos en donde alguien dé para que otro haga son contratos do ut facis. Si se recuerdan, cuando vimos el contenido de las obligaciones, hablamos que las obligaciones podían ser de dar, de hacer o de no hacer, ¿verdad? ¿Se recuerda? Bueno, pues eso es lo que se ha ido tomando acá para ir clasificando los contratos. Hay contratos en donde vamos a ir jugando con esas tres, ¿verdad? Doy, hago, no hago, pero hago y no hago es hacer al final de cuentas. Entonces está el doy y el hago, que son los contenidos de la obligación. Eso lo vimos ya hace varios días. Entonces, eso es lo que hemos estado combinando. Doy con hago con doy, hago con hago. Eso es lo que se va combinando acá. Por eso estamos en do ut facis. Entonces, doy para que hagas. Doy para que hagas. Un ejemplo de esos tipos de contratos sería el contrato de estimatorio o aestimatorio. El contrato de estimatorio o aestimatorio. Hoy podríamos decir que es algo parecido a la consignación. ¿Cómo es esto de la estimatorio? El contrato de estimatorio quiere decir que yo le doy a alguien una cosa para que él estime cuánto cuesta y luego la venda, ¿ya? Le doy para que venda. Do ut facis. Doy para que haga. Doy para que venda. Bueno, pues entonces, ¿cuándo se ve esto? Por ejemplo, imagínense que yo quiero vender mi carro, pero sé que es muy peligroso ponerle el letrerito, pues me pueden llamar y de repente en donde me llaman es un lugar desolado y hasta puedo quedar mínimo sin carro, ¿verdad? Entonces digo, no, mejor que alguien más lo venda. Y sé que por ahí hay unos predios, ¿verdad? Entonces voy al predio y le digo, mire, señor, fíjese que yo quiero vender mi carro. Ah, vamos a revisar. Ah, yo digo que por este es su carro, 50,000 quetzales podemos pedirme. Dice, "Ah, véndamelo pues. Le doy el carro para que me lo venda. Después me da los 50,000 quetzales. Está bien. Él recibe el carro y lo va a vender. Ese es el contrato estimatorio. Doy para que hagas.
Es de los tipos doy para que hagas. Le doy el carro para que lo venda. Ese contrato a estimatorio es un contrato tipo do ut facis. Ahora de los contratos facio ut des. Facio ut des es hago para que des. Hago para que des. Yo hago algo para que aquel me dé algo, por ejemplo. Bueno, hago para que des. Veamos un ejemplo. El contrato de precario es un ejemplo de este tipo. El contrato de precario. La palabra precario debiera traernos a nuestra mente ya una imagen. Hablar de precario es hablar de una situación económica complicada, ¿verdad? Mi situación es precaria cuando no tengo ni siquiera para cubrir la alimentación. Entonces, una situación económica precaria es una situación en donde no se tiene recursos. Bueno, pues eso es más o menos lo que va a darse acá. Imagínense, resulta que voy yo y digo, a la gran, estoy viviendo una situación bien complicada económicamente porque no me han pagado desde la universidad, ya estamos a finales de octubre, casi estamos hablando de 10 meses y no he recibido un centavo. Yo tenía unos ahorros, pero me los fui gastando. Entonces, hoy ya no tengo nada, ni siquiera he podido pagar la renta en los últimos 3 meses, ya me desalojaron, hoy estoy en la calle y esta noche parece que va a ser fría. Mi situación económica es precaria, ¿verdad? Entonces resulta que tengo un amigo por ahí, me acerco a él y le digo, mira, fíjate que estoy bien complicado vos. Primero me pregunta, ay, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto, bien. Ay, qué bien que usted está bien. Yo no estoy tan bien, estoy viviendo una situación bien complicada. ¿Qué le está pasando? Me dice. Le digo, fíjese usted que, como sabe usted, yo trabajo en la universidad. A mí me gusta dar clases, pero, complicada la situación usted. Fíjese que no me han pagado. No me han pagado desde diciembre del año pasado. Yo tenía mis ahorritos, fui usándolos ahí, me quedé sin nada. Llevo 3 meses sin poder pagar la renta de la casa. Hoy me sacaron de la casa, mis cosas están ahí en la calle, mi familia está ahí afuera, no tenemos realmente ni dónde comer. Esta noche va a ser fría, yo no tengo dónde pasarla, me voy a tener que quedar en la calle. Eso es lo que yo estoy haciendo. Estoy contando todo el calvario que estoy viviendo. Pero ¿para qué hago yo eso? Yo hago eso con la esperanza de que él me dé algo, ¿verdad? Y viene ese señor y dice, ay, pobre usted, ¿cómo está pasando eso? Pero ¿sabe qué? Yo como recién compré una casita nueva, que es donde estamos viviendo ahora, pues dejé libre aquella. Yo sé que usted es una persona responsable y sé que está viviendo una situación difícil. Eh, Establezcase en la casita, en tanto le paga la universidad, cuando le pague, usted mira qué hace. Eso fue un contrato, ¿ya? Él me dio la casa. Él me dio la casa para que yo la habite. Obviamente no voy a pagar porque no tengo con qué, ¿va? Porque si tuviera que pagar por esa casa, entonces ya no sería el contrato del que estoy hablando acá. Sería uno de los que vimos ahí arriba, ¿verdad? Bueno, pero no. Resulta que aquí no voy a pagar nada. O sea, es un contrato gratuito. Entonces, aquí lo que yo he hecho es explicar la vida que estoy llevando para que él haga algo. O sea, para que él me dé algo. Fue un hago para que des. Hago para que des. Facio des. El contrato de precario es un ejemplo de este tipo de contratos. Facio des. Y el último tipo de contrato es facio ut facis. Facio ut facis. Hago para que hagas. Hago para que hagas. Hago para que hagas. El ejemplo de este tipo de contrato es el contrato de transacción. ¿Cuándo se da el contrato de transacción? El contrato de transacción se da en el ámbito judicial principalmente, pero puede ocurrir en otro contexto también. Doy un ejemplo. En alguna oportunidad, una persona andaba conduciendo tranquilamente por las calles de Mazatenango, pero como ahí es un desorden en algunas horas del día, y donde no diríamos, ¿verdad? Pero resulta que accidentalmente golpeó a otra persona. O sea, lo atropelló, diríamos. No fue un golpe grave, fue un golpe leve. Realmente la otra persona puede caminar y anda tranquilo. Pero el asunto está en que definitivamente la persona dice, ay, no, me lastimó, me lastimó. Y entonces le dice, ¿sabe qué? Como yo me siento que usted me fracturó mi brazo, le dice,
La verdad no lo tiene fracturado, solo tiene lastimadito, ¿verdad? Un rasponcito ahí, pero ya que le está diciendo que lo tiene como que fracturado, como que dislocado. Entonces, esos son lesiones. Le voy a iniciar un proceso. Yo voy a ir a la policía, voy a ir al juzgado y le voy a iniciar un proceso penal a usted por lesiones causadas de manera culposa al conducir su vehículo. Ah, eso va a hacer usted, sí. Pero me dice después, ¿pero sabe qué? Si usted me da 1,000 quetzales, yo miro cómo me curo mi brazo. 1,000 quetzales y yo me curo mi brazo. Y yo, como estoy hasta allá, bien lejos de donde vivo, le digo, usted, pues, eso no es cierto, yo no le produje lesiones. Eh, lo que me quedaría es, pues iniciemos el juicio, pues, iniciemos el procedimiento judicial. Presente usted su denuncia y vamos a ver cómo nos vamos ahí. Eso podría ser yo, ¿verdad? Al final soy abogado, digo, me tengo que defender. Pero por el otro lado estaría pensando, a la gran, yo tenía que ir hoy a la ciudad de Guatemala y allá tengo un negocio que hacer. La cantidad de dinero que espero recibir por ese negocio que voy a ir a hacer es grande. Y aquí me voy a entretener teniendo que ir con la policía y luego que el juzgado y que luego voy a tener que estar regresando periódicamente para poder resolver mi situación. Y aquí, ¿qué? 1,000 quetzales me está pidiendo. Más voy a perder en ir y venir. Imagínense cuántas veces voy a tener que venir al juzgado de Mazatenango para esclarecer mi situación. Voy a tener que contratar un abogado de repente aquí que me represente en tanto no estoy. Voy a tener que señalar un lugar para recibir notificaciones aquí y aquí no conozco a nadie. Ah, no, más fácil. ¿Para qué me voy a enredar? Le doy los 1,000 quetzales, pues. Eso que he hecho ahí es un contrato de transacción. ¿Ya? Es un contrato de transacción en donde he dicho que yo le doy los 1,000 quetzales para que él no haga nada. O, mejor dicho, desde el punto de vista de él me dijo que iba a dejar de ir al juzgado, que ya no me iba a exigir aquello a cambio de que yo hiciera otra cosa. Entonces, en ese contexto, en la medida que se van cediendo, es que se da la transacción. Esto ocurre principalmente judicialmente, como les he dicho. De repente por ahí, por ejemplo, hay un trabajador que está peleando por sus prestaciones, un patrono que se opone, pero viene el trabajador y le dice, mire patrono, yo sé que esto va a ser para largo y que usted va a tener que gastar más, yo le voy a ganar. Deme 1,000 quetzales y yo ya no le sigo el caso. Y el patrono le dice, ah, pues te voy a dar 1,000 quetzales. O al revés, ¿verdad? El patrono puede ser el que le diga, mira, yo te voy a dar 2,000 quetzales, pero ya no sigas el caso. Vos sabes que este caso es largo, los juzgados aquí en Guatemala se tardan. Tal vez me vas a ganar, pero será hasta dentro de unos 10 años. Y en tanto que no tenés nada, te doy 2,000 y te quedas tranquilo. Eso es el contrato de transacción. Es la posición de ceder de ambas partes. Yo cedo para que tú cedas. Eso es, yo hago para que tú hagas. El contrato de transacción. Bueno, estos son los contratos entonces. Ya hemos visto que hay nominados e innominados. ¿Alguna duda? Licenciado, en este último que usted explicó, podría decir que es cuando se llega a una conciliación. Exactamente, parecido a la conciliación. Es ceder de ambas partes, que se da en la conciliación, eso es la transacción. Bien, entonces, si no hay más dudas con los contratos, ahora vamos a los cuasicontratos. Realmente los cuasicontratos ustedes ya los han visto antes, pero en lo que tenemos del curso, cuando hablamos de los cuasicontratos, primero nos referimos a los contratos y hemos dicho que los contratos tienen algunos elementos esenciales. Solo para repasar, ¿cuáles son los elementos esenciales del contrato? Los elementos esenciales es el sujeto, el objeto, el Sujeto, consentimiento, consentimiento, la causa y la forma. la causa y la forma. Con esos 5 requisitos se debe cumplir para que el contrato tenga validez. Si esos 5 requisitos están, podemos estar en presencia de un contrato. Si falta uno o algunos de esos requisitos, no es un contrato. Entonces podríamos entrar en la figura de el cuasicontrato. ¿Y cuáles son ejemplos de cuasicontratos?
el de la gestión de negocios. Ese seguramente ustedes ya lo estudiaron en el semestre anterior. ¿Qué pasa con la gestión de negocios? Es algo así como que, imagínense que estamos en el mercado, aquí estoy yo vendiendo papa y aquí a la par tengo a un vecino vendiendo tomates. Yo ofreciendo mi papa ahí tranquilamente, el vecino va a gritar con sus tomates. Pero resulta que hay un momento en donde se para y se va. Dejó solo el puesto. Yo sigo ofreciendo mi papa, ¿verdad? Pero me doy cuenta que se están acercando las personas al puesto de tomate. Y entonces vengo yo y digo, yo voy a empezar. Vamos a ver, señora, ¿qué quiere usted? Tomate. Le voy a vender yo. Y empiezo a vender tomate, a cobrar y todo, ¿verdad? Bueno, pues cuando regresa aquel, viene y dice, ¡hala! Ya no hay tomate. No es de que, sí, saber qué pasó, ¿verdad? No, ahí vengo yo y le digo, sí, que como no sé qué le pasó a usted y ahí estaba la gente queriendo comprar, pues yo me metí a vender. Mire, esto es lo que vendí. Empiezo a rendir cuentas de mi gestión, ¿verdad? Yo vendí tanto de tomate, cobré tanto, aquí está el dinero, mire. Muy bien, me dice él, gracias. Ahí lo que tenemos es que yo lo que he hecho es la gestión de negocios. La gestión de negocios. ¿Cuándo nació la gestión de negocios? Cuando yo vine y dije, voy a vender el tomate de mi vecino. Ahí nació la gestión de negocios. Ahora, ese contrato llamado, perdón, no es contrato, ese acuerdo al que estamos viendo como la gestión de negocios, esa gestión de negocios, primero nos deberíamos de preguntar cuáles son los requisitos que no se cumplen de aquellos 5 que acabamos de hablar. El consentimiento de ambas partes. Exacto, el consentimiento no está, porque yo manifesté mi voluntad, voy a vender el tomate, pero aquel nunca manifestó su voluntad de que yo vendiera sus tomates. Él nunca manifestó su voluntad, no hubo consentimiento ahí. Entonces, por eso es que esto no es un contrato, es un cuasi contrato. Aquí yo unilateralmente tomé la decisión. Aquí yo unilateralmente manifesté mi voluntad, pero no hubo congruencia, no hubo consentimiento. Entonces la gestión de negocios no encierra el consentimiento, por eso no es contrato, es cuasi contrato. Otro ejemplo es el enriquecimiento ilegítimo. ¿Cuándo se da el enriquecimiento ilegítimo? Imaginémonos que yo tengo una deuda. Yo tengo una deuda en donde tengo que estar pagando 2,000 quetzales mensuales. Y resulta que haciendo las cuentas, el 30 de junio debía haber entregado el último pago, el 30 de junio. Pero como soy bien descuidado, llegó el 31 de julio y ahí entregué mis 2,000 quetzales. 31 de agosto y entregué 2,000 quetzales. 30 de septiembre y entregué 2,000 quetzales. Cerca está el 31 de octubre y ya iba a entregar otra vez 2,000 quetzales. Pero afortunadamente vengo hoy y digo, a la gran, si yo el 30 de junio salí y le di julio, agosto, septiembre, 6,000 quetzales le estoy dando a ese señor que está recibiendo, que ha recibido los 6,000 quetzales, se está enriqueciendo de manera ilegítima, ¿ya? Ahí se está dando el enriquecimiento ilegítimo. Ahora, yo le he dado 6,000 quetzales. Él tiene 6,000 quetzales que no son de él. ¿Qué es lo que yo voy a buscar? Que me devuelva los 6,000 quetzales. Pero la verdad es que fue cosa de mi voluntad entregarle los 6,000. No fue la voluntad de él pedirme los 6,000. Ahí solo yo fui el que estuvo con el consentimiento o con la manifestación de voluntad. Ahí no hubo congruencia, no hubo consentimiento, ¿ya? Solo mi voluntad de darle el dinero. Aquel nunca me pidió algo. Fui yo el que voluntariamente entregaba. Entonces, no hay consentimiento. Por el otro lado, tampoco es que haya una causa, ¿verdad? Porque la causa, la motivación que da lugar al contrato, tiene que existir. Y en este caso, no, tampoco hay una formalidad, ¿verdad? Bajo ese esquema, lo que tenemos es el enriquecimiento ilegítimo. Yo tendré que pedir el reembolso de esos 6,000 y debieran de dármelo. Y la verdad es que en ningún momento hubo consentimiento de ambas partes, ni una causa por la cual él tuviera que recibir ese dinero.
Otro ejemplo de cuasi contrato es el que proviene de la ley Rodia de Yactu. ¿En qué consiste la ley Rodia? La ley Rodia lo que va a buscar es regular lo que se da en alta mar, lo que se da en el mar, en la navegación. Bueno, pues resulta que esta ley va a aplicar en este caso. Imaginémonos, de una parte del mundo hay 5 personas que se dedican a comprar mercancías. Pero obviamente para poder llevarlas a su destino, tienen que cruzar el mar. Entonces, cada una de esas 5 personas de manera independiente hace sus compras. Y dice, bueno, ya compré cada uno de ellos, ¿verdad? Por aparte, separados, de manera independiente, cada quien con su negocio. Cada quien compró lo que quiso. Pero ahora cada uno tiene sus mercancías y dicen, pues y ahora hay que llevarlas para el otro lado del mar, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Hay que contratar un barquito. Y va un señor y le dice, mire, ¿cuánto me cobra por llevarme esto para el otro lado? Tanto. Muy bien, aquí se lo dejo. Y lo cargan al barquito, ¿verdad? Después llega otro, otro y otro. Así, como he dicho, son 5 personas de manera independiente. Pero llega el momento en el cual el dueño del barquito dice, bueno, pues ya no cabe más, ¿verdad? 5 clientes tuvimos hoy. Bueno, pues a llevarnos la mercancía al otro lado. Y zarpa, sale del puerto. Cuando está en medio, cuando está en alta mar, en medio del mar, bueno, pues resulta que hay una turbulencia y el barquito se mueve y se mueve y viene el señor, el capitán, y dice, a la gran, aquí tenemos mucho peso ustedes, tenemos mucho peso. Aquí están las mercancías de estos 5 señores, tenemos mucho peso. Aquí hay que bajarle el peso al barco, hay que botar algo de lo que tenemos. ¿Y la de quién votamos? Ah, vamos a votar la de este señor bajito y gordito. Este señor bajito y gordito, lo que él nos dio, tirémoslo al mar. Lo tiran y cabalmente el barquito ya logra establecerse y logran tranquilamente llegar a tierra. Cuando llegan a tierra, aquellos 5 están, ¿verdad?, esperando sus mercancías y solo a estos 4 les da. A este, fíjese que la suya la tiramos al mar porque si no nos íbamos a hundir. La ley Rodia dice que estos 4 han sido beneficiados con haber tirado al mar la mercancía de este 5.º señor. Y que entonces estos 4 tienen que indemnizar a este 5.º señor. Estos 4 tienen que, de alguna manera, reparar el daño que ha sufrido el 5.º. Tienen que indemnizar al 5.º. Bueno, pues ahí tenemos otra vez obligaciones, ¿verdad? Obligaciones que surgen para estos 4 con relación a este 5.º. Estos 4 tienen que reponerle las mercancías que se perdieron para este 5.º. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Otra vez el nacimiento de obligaciones. Y esas obligaciones no nacieron por el consentimiento, ¿verdad? No estuvo presente el consentimiento, pero sí se sabe que existe la ley. Y en ese contexto, entonces, lo que vamos a tener es un cuasicontrato entre esos 5. Un cuasicontrato en donde aquellos tienen obligaciones y el otro tiene un derecho. Eso es otra vez un ejemplo de un cuasicontrato y el cual desprende de la ley Rodia de Yacto. ¿Alguna duda, alguna inquietud? Bien, si no hay dudas, si no hay inquietudes, pues nos vamos a quedar acá. Con esto estamos concluyendo el tema de los contratos y los cuasicontratos y por tanto estamos finalizando nuestra 5ª unidad. El contenido del curso ha sido cubierto con esta sesión. Ya hoy hemos terminado nuestro curso. Y en ese sentido, entonces, lo que me queda es agradecer la atención que me han prestado durante este semestre y manifestar mi deseo de que lo que hemos estado compartiendo les sirva para facilitarles la comprensión de los 4 cursos de Derecho Civil que todavía los están esperando. 2 en el tercer año y
perdón, 12 en el segundo año y 12 en el tercer año. Entonces, aquí hemos estado estudiando el origen y la evolución que presentaron algunas de las instituciones que ustedes van a estudiar ahora en el derecho civil guatemalteco 1, 2, 3 y 4. Queda el espacio también por si alguien tiene una duda, alguna inquietud. Si no las hay, hasta aquí quedamos. La clase del próximo lunes ya no abordaremos contenido nuevo. La reunión será solamente para aclarar dudas, para hacer algunas ampliaciones, pero contenido nuevo ya no tendremos. Muchísimas gracias, licenciado. Yo estoy muy agradecida con usted por la amplitud y la disposición suya para enseñarnos. Gracias, yo estoy muy satisfecha porque no había comprendido cuánta implicación tiene el derecho romano en estos tiempos. Y muchas gracias. Para servirle, Rosario, muy amable. Bien, entonces, gracias por su atención, se cuidan, feliz tarde. Y el lunes, para aquellos que estén interesados, pues vamos a estar ahí para poder aclarar las dudas o las inquietudes que tengan. Por ahora, muchas gracias, feliz tarde y hasta una próxima oportunidad. Gracias. Muchas gracias, licenciado. Muy amable. Gracias, licenciado. Muchas gracias por todo. Feliz tarde. Feliz tarde.